Hola a todos y todas, mi nombre es Alejandro Gil, soy el director de CEF, Cursos Encuentro Fútbol, y nos vamos a meter de lleno hoy en una capacitación, en una charla que también tiene puntos importantes de conocimiento, que es cómo manejar un tribunal de disciplina. Hicimos capacitaciones de arbitraje, hicimos capacitaciones de psicología del arbitraje, de señas, de reglamento, del arbitraje de niños, pero nos están pidiendo, inclusive de algunos clubes, también que quieren armar sus ligas y tienen sus ligas, cómo manejar un tribunal de disciplina. Por eso es importante escuchar ahora, ya entrarnos de lleno en tema, porque vamos a hablar de algo no mucho menos importante, que es manejar un tribunal de disciplina. Cómo se maneja el tribunal de disciplina, cómo se lleva adelante, de qué manera se lleva, qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, para qué lo tenemos que hacer y con qué herramientas y con qué criterios. Eso es lo que vamos a ver hoy. Ya nos vamos a ir metiendo directamente en la parte 1, ¿sí? En la primera parte, que es cómo manejar un tribunal de disciplina. Para poder entender qué es el tribunal de disciplina, es fundamental entender para qué sirve el tribunal de disciplina, ¿sí? Y precisamente qué es ese tribunal de disciplina, ¿no? Porque nosotros hablamos de tribunal de disciplina, pero tenemos que entender qué es y para qué sirve, ¿sí? Nosotros también tenemos tribunal de disciplina acá en los torneos CEF y también de CAFI, y precisamente abordamos dentro de lo que nosotros aprendimos ya hace 30 años que tenemos tribunal de disciplina en CAFI, y en CEF, en los torneos CEF, también hace 8 años que tenemos tribunal de disciplina. Obviamente, ese tribunal de disciplina está formado por distintos jueces, inclusive yo también soy parte de ese tribunal de disciplina, y distintas personas que son conocedores del reglamento, eso es importante. Es el órgano que juzga faltas al reglamento, fuera del campo de juego, adentro del campo de juego, y todas son reportadas por árbitros, ¿sí? Por ejemplo, vamos a nombrar algunas de las faltas al reglamento dentro, fuera, ¿sí? Como hablamos siempre, antes, durante y después del partido, y son reportadas por los árbitros o veedores también, ¿sí? Es importante entender que los veedores también informan, reportan esta situación, como por ejemplo expulsiones graves, agresiones, incidentes con el público, mala conducta de jugadores, técnicos o directivos, y hasta errores administrativos, ¿sí? Por ejemplo, la inclusión de un jugador X con una edad que no corresponde a la categoría, o un jugador que está expulsado, o que tiene que cumplir 3 o 4 fechas precisamente porque este tribunal le dio, ¿sí? La sanción y viene a la fecha 3, pongamos. Entonces está dentro de los errores administrativos. Entonces tenemos expulsiones graves, no graves también, agresiones, incidentes con el público, suele suceder, mala conducta de jugadores, técnicos, directivos o público también, ¿sí? ¿Por qué no? Padres de niños, de niñas que van a verlo jugar y bueno, y no están acorde al comportamiento y al reglamento que baja la institución, o también que baja la liga, porque a veces hay un reglamento interno y otro externo. Entonces, cuando este reglamento no está contemplado cierto comportamiento, claramente empiezan los problemas. ¿Pero en qué debe basarse, ¿sí? Como quien dice, los informes que son reportados por los árbitros del Tribunal de Disciplina? Deben basarse en el reglamento del torneo, como hablábamos recién, lo que explica la liga, bajo las normas de la liga. Tiene que haber un código disciplinario, ¿sí? Importantísimo el código disciplinario, que después lo vamos a hablar. Tiene que haber un informe arbitral, que dentro de ese informe arbitral es la Biblia del árbitro. Es lo que el Tribunal de Disciplina va a leer, ¿sí? Y va a presentar siempre para tomar la medida correspondiente. El informe arbitral claramente es el documento principal, el documento base que existe para que el Tribunal de Disciplina tome una acción o tome una sanción a tomar dependiendo
lo que está situándose dependiendo de lo que escribió el árbitro, ¿no? Y después pruebas adicionales, videos, testigos, etcétera. Como hablábamos nosotros, a nivel internacional lo vamos a poner porque no hay ningún problema. Estos procesos siguen lineamientos de organismos de la FIFA y de la International Football Association Board, de la IFAB, aunque cada liga adapta su normativa. Como hablamos nosotros, la idea es precisamente entender, ¿sí?, qué es y para qué sirve este tribunal de disciplina, y es el órgano que juzga las faltas fuera, dentro del campo de juego y posterior también, ¿sí? Agresiones, expulsiones, incidentes con el público, mala conducta, errores administrativos, y se basa en el reglamento del torneo, el código interdisciplinario, el informe arbitral y las pruebas adicionales. Y vamos a pasar a hablar del rol del árbitro adentro del proceso, que tiene que ver con lo que hace el árbitro de manera voluntaria, consciente, lógica, ¿sí? Como quien dice, equitativa, a la hora de llevar adelante el tribunal de disciplina y, por sobre todas las cosas, trabajar, ¿sí? Vamos a hablar acá de las dos partes, de cómo el rol del árbitro adentro del proceso, que es lo que vamos a ver ahora, y qué es lo que hace el árbitro. El árbitro no juzga, sino que informa. No está él para juzgar, el árbitro no está él para juzgar, sino que informa, porque como tribunal nosotros tenemos un árbitro, tenemos un arma principal, ¿sí? Se puede decir la palabra arma, tenemos una herramienta principal que es el informe arbitral, ¿sí? Viene el árbitro, vamos a suponer que me trae un informe X, así. Puede pasar que haya habido un problema y me trae este informe, ¿sí?, así escrito a mano. Bien, citamos al árbitro, hizo 5 puntos, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ser en estos 5 puntos? Objetivos, fundamental, objetivo, ¿sí?, sin opiniones personales, sino más bien informando lo sucedido, ¿sí?, detalladamente y cronológicamente. Importante esto, ¿sí? Ahora lo vamos a hablar. Claro, preciso y sin adjetivos emocionales. Por ejemplo, yo hubiera, no. ¿Qué hubiera pasado? Sí, no. Y estoy emocionado y lo tengo que decir. La verdad que fue una patada. No. La verdad que no, porque es una verdad que él está viendo. Entonces, objetivo. No opina personalmente. Es objetivo. Es cronológico. Sucedió en tal tiempo. Es claro. Es preciso. ¿Sí? Y no tiene adjetivos emocionales. Por eso es importante que el árbitro, al hacer informes, al hablar, esté capacitado de cómo hacer ese informe. Porque, por ejemplo, un mal informe es: un jugador estaba loco y violento. Estaba loco y violento, estaba cantando y tocando una guitarra, no sé, pero estaba loco y violento. ¿Puede haber roto esa guitarra? Sí, no sé. Bueno, esto es fútbol. Entonces, este jugador no estaba loco ni estaba violento, ¿sí? Entonces, para que no sea un mal informe, el árbitro tiene que estar preparado, porque uno no sabe lo que es un jugador loco y violento, sino que más bien sabe que al minuto 72 el jugador número 5 golpeó con el puño en el rostro al adversario mientras el balón no estaba en disputa, ¿sí?, sin disputar el balón. Entonces, no hay jugador loco y violento, sino que en el minuto 72 el jugador número 5 golpea con el puño en el rostro a un adversario. ¿Estaba el balón en juego? No, sin disputar el balón. Porque si está el balón en juego, pudo haber sido un movimiento involuntario, que no deja de ser expulsión. Un golpe en el rostro, obviamente, porque uno puede evitarlo. Pudo haber sido un movimiento en disputa, donde se suben las manos, que también no deja de ser expulsión. Pero, no es la misma pena, ¿sí? Una cosa es sin el balón en disputa y otra cosa es con el balón en disputa y en situación de juego. Por eso, el buen informe del árbitro tiene que ver con lo que escribe el árbitro, nos va a definir la sanción en el tribunal. Nosotros, como tribunal, vamos a leer, ¿sí?, explícitamente lo que el árbitro nos dejó.
los jugadores no están locos y violentos, ¿sí? Sino que más bien tienen un orden cronológico. Tenemos que explicar si estaba primero el minuto, el tiempo justo. ¿Por qué? Porque yo miro como árbitro cuánto falta. Ahí faltan 20 y faltan 8. Bárbaro. Entonces, minuto 81, jugador número 5, juego grave brusco. Listo. Después, me acuerdo qué pasó en el minuto 81, como árbitro. Y en el informe, juego brusco grave, ¿sí? Agresión a un adversario. Y ahí, entonces, de ahí, lo que escriba el árbitro va a definir la sanción. Por eso es importante siempre que el árbitro esté capacitado a la hora de realizar un informe. Esto se lo decimos a todas las ligas. Y ahora vamos a hablar de cómo está estructurada esa audiencia disciplinaria. Supongamos que X jugador o X equipo tiene 2 o 3 jugadores más un técnico. El Tribunal de Disciplina lo cita. El Tribunal de Disciplina lo cita y ¿qué sucede? Tiene que recibir un informe porque tienen derecho, por supuesto, a defensa, tienen derecho, por supuesto, a intercambiar, siempre apoyándote, tribunal, siempre apoyándote en lo que escribió el árbitro, los testigos y demás. Obviamente que vamos a encontrar que se puede apaciguar la pena, hablar, siempre desde mi lugar. El consejo que damos es que puede haber un problema, sí. ¿Tiene derecho a defensa? Sí, es lo que damos nosotros. Va a haber tribunales que dicen ustedes, no, la verdad que el Tribunal de Disciplina no quiere escuchar a nadie lo pueden también hacer por escrito. No es que agarran y nos dicen a nosotros, bueno, dale, voy. No, puede hacerlo por escrito, bien, detallado, lo que sucedió y demás. ¿Sí? Porque por ahí, lo que vimos antes, el caso que vimos antes del jugador que le pega a otro, por ahí, 2 jugadas antes, insultó a la madre, a la mujer y a la hija, por citar un caso. Entonces el jugador cuando lo vio, lo golpeó. Entonces, atentos a eso. ¿Tiene derecho? Puede ser. Bien, tiene derecho. ¿Sí? Entonces tiene que explicarse qué pasó, etcétera, etcétera, etcétera. Porque por ahí nos estamos obviando otra parte. ¿Sí? Obviamente que hay una reacción y hay una acción. Entonces, ¿cuál es el orden recomendado dentro de esta estructura de audiencia disciplinaria? La apertura entre los 2, 3, 4 miembros con la persona de la causa, en el caso que sea presencial, se le lee el caso, identificación de partes, presentación de pruebas, puede ser que haya un video, puede ser que haya otro informe, puede ser que haya un testigo que escribe también, vemos el informe arbitral y por supuesto el descargo de ese acusado de conducta violenta en la cancha, de insultos, de mal comportamiento, de lo que fuese. Entonces, ¿el jugador o club puede defenderse? Sí. ¿El tribunal qué va a hacer? Le pregunta las situaciones. Hay deliberación privada y hay resolución y sanción. En ese momento no le vamos a decir al jugador, mirá que por pegar, porque te insultaron a tu mamá y a tu hija 3 jugadas antes, vos pegaste, tenés 4 fechas de suspensión mínimo, ¿no? Por pegar un golpe de puño. Y la próxima, obviamente, que si es reincidente, ya tomamos otras medidas, que es la de claramente la expulsión del torneo. Es lo que nosotros hacemos. Es como CEF se maneja. Obviamente se entiende el momento. Lo que no se entiende es la reincidencia, ¿sí? Dentro de ese corto plazo. ¿Sí? Volvamos. Vuelve a golpear. No. Ya está fuera. ¿Sí? Eso es lo que nosotros hacemos. Por eso es importante tener un reglamento interno dentro de esta capacitación, que todos los clubes que escuchen esto y todas las ligas que escuchen esto tengan, los organizadores del torneo, una reglamentación de ese criterio, porque no creo que ninguno quiera que si un jugador fue suspendido 4 o 5 fechas por un golpe artero de puño en la cara de un jugador rival, vuelva a jugar y a las 2 fechas vuelva a hacer lo mismo. Entonces, volver a cometer lo mismo, ¿sí? Que se vuelva a repetir el mismo hecho, como quien dice, es también agravante y
sacado del torneo directamente. Porque cuando hablamos de que este jugador vuelve a cometer lo mismo, se tiene que terminar yendo claramente porque ya hay algo que a nosotros nos escapa. Entonces, apertura, lectura del caso, las partes, ¿sí? Identificación de partes, presentación de pruebas, el informe arbitral, los videos, los testigos, todo suma. También el descargo del acusado. ¿Sí? El acusado nos va a dar un descargo escrito o oral, puede presentarse o no. Entonces, ¿el jugador del club puede defenderse? Sí. Las preguntas del tribunal van a ser en situaciones que tienen que ver con ese tema. Hay una deliberación privada, ¿sí? Y después hay una resolución y sanción. No se le da la resolución y sanción en el momento jamás. Se le dice que se le va a informar en un tiempo prudencial X, 48 horas. Y vamos a hablar también en caso de ser citado el árbitro, ¿sí? En caso de ser citado el árbitro. Porque algunos nos van a preguntar, bueno, bien, tenemos que citar al árbitro, porque por ahí a veces suele pasar que no coincide mucho lo que escribió el árbitro con el informe del árbitro, con lo que dictan los jugadores, los jueces, los veedores. Hay voces encontradas. El público, los testigos, hay voces encontradas. Entonces, ¿qué sucedería en ese caso? ¿Cómo debe actuar el árbitro si es citado? Que también todas las ligas deben hacer una pequeña capacitación, cómo debe actuar el árbitro si es citado. Volver de nuevo a foja cero. Neutralidad absoluta. El árbitro no defiende a nadie, solo relata hechos. Tribunal, para el tribunal, esto. Escuchemos, el tribunal de disciplina tiene 2 oídos, una sola boca y un cerebro grande. ¿Qué queremos decir con esto? Que escucha, habla poco, piensa más. 2 oídos, boca pequeña, ¿sí? Cerebro mucho más grande, piensa más a la hora de tomar una determinación, ¿sí? Entonces el árbitro relee su informe antes de asistir, habla claro, corto y factual, ¿sí? Factos, ¿sí? No es algo que nosotros tenemos que juzgar, sino que como tribunal, por ejemplo, ¿fue intencional la agresión? El árbitro que dice, observé que el jugador extendió el brazo y golpeó al rival en el rostro. Nosotros como tribunal no interpretamos intenciones, nosotros como tribunal no juzgamos al árbitro, lo volvemos a escuchar. ¿Para qué? Para que lo que él escribió, él llevó adelante en su escrito, en su informe, una vez terminado el partido, en el vestuario, en una mesa aparte, en un lugar aparte, queda, como quien dice, de nuevo rectificado. La rectificación del árbitro es importante. Entonces, si tengo videos, si tengo testigos, si tengo... hoy todo el mundo está filmando. Hoy el celular están así todos. Entonces, los padres, los directivos, los asistentes técnicos, hoy hay mucho más ojos, el doble o el triple, además de los testigos, que los videos que nos van a ayudar. Entonces, vamos a pedir, si se puede, videos también de una situación X de distintos ángulos, ¿sí? Y distintos, por todas las pruebas suman para un caso particular. Yo puse este caso en particular, el del golpe de puño, para toda la clase, porque es algo básico, sencillo que suele suceder. Pero va a suceder un montón de cuestiones dentro del juego. ¿Por qué? Porque puede haber juego brusco grave, porque puede haber una patada de atrás, porque puede haber un empujón, porque puede haber un montón de cosas que, ¿sí? Vamos a ir hablando después, con el correr de las charlas. Y después vamos también a hablar de los distintos tipos de sanciones posibles. Por eso es importante el caso de ser citado el árbitro, neutralidad absoluta, ¿sí? No defendemos a nadie, el árbitro nos va a relatar los hechos. Eso también, el Tribunal de Disciplina a la hora de capacitar, tiene que capacitar a los árbitros y mirá que lo que dijiste acá, lo que escribiste acá, lo tenés que rectificar hablando, te vamos a volver a preguntar, ¿por qué? Porque vamos a tener video, vamos a tener testigos, vamos a tener veedores, vamos a tener un montón de ojos, los mismos protagonistas, el descargo del jugador. Entonces todo eso suma para tener un solo veredicto. Pero en ese momento no se le dice nada al árbitro, se lo escucha, ¿sí? Y ahí es donde después, con el tiempo, nosotros en 48 horas
tomamos la decisión. Y después vemos cuáles son los tipos de sanciones posibles, porque igual vamos a seguir profundizando clase a clase, vamos a seguir metiéndonos en el tema, pero ¿cuáles son los distintos tipos de sanciones posibles? Tenemos sanciones posibles desde la suspensión de partidos, las multas económicas, la quita de puntos, la clausura del campo de juego de algún club o de alguna institución. Hay veces que se han peleado padres, ha habido un conflicto con los árbitros, con los padres contra padres. Ha pasado un montón de cosas que tienen que ver con la inhabilitación de ese campo de juego. Entonces, cuando, por ejemplo, sucede que ese campo de juego, esa clausura, ese campo de juego, está, o ese club, por citar un caso, el club por ahí no es, porque está mal llevado, pero sí está clausurado jugar ahí. Por eso vamos a campo de juego, porque el club por ahí sigue sus actividades. Por nosotros, supongamos, tenemos una liga, hemos tenido problemas con un club y hemos tenido problemas con un campo de juego. Pero no suspendimos el club porque no es nuestra potestad. Porque el club tiene otras actividades. Entonces, suspendemos el campo de juego. Mira, ese club, ese campo de juego está suspendido. ¿Por qué? Para que los padres no vayan, para que los padres no se acerquen por un tiempo. Creo que fueron 2 fechas. Sí, 2 fechas, eran 3 y el club vino a pedir. Entonces, bueno, nosotros le habíamos dado un mes que, como jugaban local, visitante, las 2 veces de local no podían. Pero había habido un problema entre padres. Entonces, nosotros hace un tiempo, como obviamente liga organizadora, dentro del Tribunal de Disciplina, evaluamos y dictaminamos precisamente la inhabilitación de este equipo X, que no vamos a nombrarlo obviamente, pero del campo de juego. Entonces, cuando hablamos de eso, del tipo de sanciones posibles, estamos hablando de eso, de la suspensión de partidos, de las multas económicas, de la quita de puntos, de la clausura del campo de juego o la habilitación indefinida de un equipo X. El tribunal decide, esto es importante, ¿cómo lo vamos a decidir? Si hay una inhabilitación o si hay una quita de puntos. Yo desde mi lugar aconsejo. Quita de puntos pueden ir desde jugadores mal incluidos, falta de respeto a los padres al árbitro. Es lo que nosotros nos organizamos, ¿no? Obviamente, los delegados y los profes se manejaron de mala manera con los rivales, entonces, mira, o incluyeron jugadores, como habíamos hablado, de edades distintas en categorías muchísimo menores. Por ejemplo, yo tengo un niño de 12 años, lo pongo a jugar con los de 10, y bueno, ahí estoy infringiendo, porque por ahí, al ser categorías juntas, o a veces algunas categorías únicas en algunos torneos, no se puede, ¿sí? Porque para que eso no sucediera, se estaban dando la posibilidad de ser un poquito más flexible y se hacían categorías juntas. Entonces, cuando empezaron a meter jugadores que estaban casi al límite de la otra categoría, pero que era más grande y querían sacar ventaja en esa categoría, ahí empezaron los problemas. Entonces, eso merece quita de puntos, amerita quita de puntos. ¿Sí? O también un jugador que está suspendido precisamente por la primera parte, ¿sí? Por el tribunal, y se vuelve a meter en la cancha y hace un error administrativo. Ahí quita de puntos. Clausura de campo de juego, y clausura de campo de juego e inhabilitación es un problema grave. Por eso ahí se mide la gravedad, los antecedentes, las consecuencias que tuvo eso, ¿sí? Porque siempre en realidad los más perjudicados en realidad es el club, los niños, las niñas, el equipo. Entonces, si se faltó al reglamento, porque vuelvo a repetir, una cosa es incluir a alguien y otra cosa es un problema general, una escaramuza, una gresca. Entonces, ahí como decide el tribunal, a ver la gravedad, ¿qué pasó? ¿Se pelearon 2 papás? Bueno, no es lo mismo si se pelean 5 papás con 5 papás, porque allá es un poblado en banda, hay 2 bandas que claramente están muy indeterminados y hay problemas. Después, los antecedentes, ¿vienen peleándose hace un tiempo? Ah, no, es la primera vez, bueno, lo tengo en cuenta. Las consecuencias, ¿qué pasó? Rompieron cosas, le pegaron al árbitro, se tiraron con los bancos, bueno, no sé, lo que fuese. ¿Qué ha pasado? Puede pasar. Entonces, ¿qué dice el reglamento? Y ahí lo hablamos, ¿sí? Porque es ahí
donde va a ir el tribunal a la hora de decidir. Por eso hablamos de tipo de sanciones posibles. El tribunal tiene que estar claramente entendiendo qué tipo de sanciones va a tener y a su vez qué tipo de medidas va a tomar dependiendo la gravedad, el antecedente, la consecuencia y por sobre todas las cosas el reglamento. El reglamento es fundamental. Por eso siempre nosotros hablamos de hacer un reglamento interno, ¿sí? Y otro externo. Un reglamento de juego además también. Y el comportamiento dentro, antes, durante. ¿Por qué? Porque hay clubes que abonan la entrada a los papás y este club tiene un bar y ponele, se juntan los padres ahí, se empiezan a decir cosas, ha sucedido. A nosotros nos pasó de tener que en el bar antes esperaron al equipo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en el bar, en el buffet de ese club, esperaron, ¿sí?, que pasaran las categorías más chiquitas los padres para decirle cosas. Entonces los padres, estos niños le contaron a las madres que estaban adentro y se armó una escaramuza. Entonces, por eso es antes, durante y posterior, ¿sí? Es importante eso tenerlo en cuenta porque de ahí se habla del tipo de sanciones posibles. Errores que no hay que cometer jamás. No hay que cometer jamás. Porque son errores que van destruyendo al tribunal. El tribunal tiene que estar compuesto por personas que tengan la misma mirada, que tengan la misma visión del fútbol y por sobre todas las cosas tengan no solo capacitaciones, obviamente, a nivel arbitral, claramente y reglamentario, sino que a su vez tengan los mismos criterios. La unificación de criterios, porque supongamos que el tribunal son 3 personas, ¿sí? 3 personas que evalúan la jornada, ven los desempeños del árbitro, ven los desempeños de los clubes, ven los desempeños de los dirigentes, de los padres, cómo se comportó esa jornada. Obviamente, si tengo ganas de decirte, mira, la verdad, como profe, te tengo que decir, ojalá no tengas que recurrir al tribunal de disciplina, buenísimo. Pero siempre, porque es el juego mismo el que lleva a que el tribunal de disciplina esté activo. Por ahí hay una jornada que no pasa nada, pero por ahí hay 2 o 3 que sí, 2 que no. Pero el tribunal de disciplina siempre tienen que ser las mismas personas, la misma coherencia, la misma interpretación, ¿sí? La misma, como quien dice, la misma justificación, ¿sí?, de la pena que vayamos a brindar. En todos tenemos que estar todos de acuerdo. La unificación de criterios, el criterio. Porque uno de los errores más comunes que destruyen un tribunal son un informe mal redactado del árbitro, entre paréntesis digo, por eso los árbitros tienen que estar capacitados a la hora de redactar un informe, que después lo vamos a ir viendo también, cómo redactar un informe, que de hecho lo estamos viendo. Pero el informe mal redactado lleva a que el tribunal tenga distintos, a la hora de leer, distintos tipos de interpretación. Después hablamos de la unificación del criterio. Pero si vos a mí me das una cosa medio mal redactado, a otro se lo das lo mismo, mal redactado, porque es la misma hoja, vamos a interpretar los dos cosas distintas, ¿sí? Entonces, el informe mal redactado, mal, ya parte mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque claramente el informe mal redactado es fundamental que esté bien, porque si está mal, vamos todos para abajo. El favoritismo. Si el árbitro es favorito porque vive en un barrio cercano a los que estaba dirigiendo y a los que causaron o no el lío o al jugador que o lo conoce de chico, va mal. Tanto también para el tribunal. Si dicen, bueno, la verdad que este era un muy buen chico, tienen que estar los 3 de acuerdo. Porque el favoritismo de uno a la hora de también bajar o subir va a influir. A la hora de reducir pena o de dar una pena, va a influir el favoritismo. Entonces, favoritismo no. Filtración de decisiones. Fundamental en este punto, tienen que estar todos mute. Falta de reglamento claro. Cambiar criterios según el equipo. Un tribunal serio debe ser coherente, imparcial, previsible. ¿Qué es previsible? Hicieron esto.
el tribunal le va a dar 3 fechas mínimo. Es previsible. ¿Por qué? Porque fue coherente y fue imparcial, pero es previsible también. Entonces, sea quien sea, el tribunal va a dar fecha. Porque ya viene con antecedentes el tribunal de dar fecha. El tribunal empieza a construirse en la cancha. Si sancionás correctamente y redactás bien, el proceso disciplinario fluye solo. La primera vez que somos estrictos y somos coherente, imparcial y previsible, después ya todos van a tomar distancia. ¿Por qué? Porque ese tribunal es fuerte. No tiene favoritismos, no filtra las decisiones antes de tomarlas y tiene un reglamento claro y no cambia los criterios según el equipo. Eso es fundamental a la hora de llevar adelante errores que no hay que cometer con el Tribunal de Disciplina. Nos estamos viendo en la clase 2.